En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, te damos las gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Señor, gracias por este día que tú nos has dado y el cuidado que has traído para con nosotros, Señor. Y nos has bendecido de muchas maneras, Señor, sin merecerlo, pero, Señor, en esta hora aquí estamos en tu nombre, oh Señor, dándote las gracias y pedimos, Señor, que en esta noche me permitas yo poder dar este estudio sobre tu persona, sobre tu carácter, sobre tus características, Señor, y que prepare los corazones y los oídos, Señor, de aquellos que van a estar escuchando. Úsame para tu gloria, Señor, y que lo que vamos a estar hablando acerca de ti, Señor, nos impacte y nos haga conocer más sobre ti. Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes poner este comentario? Bienvenidos a todos. Estas palabras: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ahora bien, seguimos con el estudio del libro escrito por el predicador Paul Washer, El único Dios verdadero. Y estamos en la sección número 2 todavía, y la semana pasada estuvimos hablando de que Dios es espíritu. Dios es espíritu, pero hoy estaremos estudiando sobre el tema Dios es personal. Dios es personal. Y esta introducción ya la había usado yo en otro estudio, pero la voy a usar hoy también. Como seres humanos tenemos que socializar con otras personas en el trabajo, en nuestro hogar, en las escuelas, en las tiendas, en las iglesias, etc. Pero frecuentemente tendemos a conocer muy poco a las personas y quiénes realmente son. Esto incluye su personalidad, su carácter, sus virtudes, cualidades, debilidades, gustos y disgustos, etc. Pero si tú pasas más tiempo con alguna persona, no solamente te darás cuenta de lo bueno de esa persona, sino aún también lo malo de él o de ella. Y de inmediato se nos prende la luz roja de alerta y tú dices, ¿qué le pasó a esta persona si yo no conocía este lado mal de él o de ella? Y tú dices que era una buena persona. Pero es que así tenemos a conocer a las personas. Cuanto más tiempo pasemos con alguien, conocemos sus defectos, sus virtudes, sus gustos, sus disgustos. Y cuando llegamos a conocer el lado malo, oscuro de alguien, nos quedemos como en shock y decimos, ¿qué pasó? Yo no conocía este lado de esa persona, pero cada uno de nosotros somos así. Bueno, eso es porque cada ser humano es un pecador con muchos defectos e imperfecciones. Tú y yo somos imperfectos, estamos llenos de defectos, de maldad por causa del pecado. Y eso es lo mismo que nos pasa con Dios. No que Dios sea un pecador igual que el hombre, sino que a veces no conocemos realmente quién es Dios en su totalidad. A veces nos creamos un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y así nos pasa con muchas personas. Solamente miramos la cara buena y no la cara mala de un amigo o de una amiga. Pero vamos a Salmo 50. Salmo 50, versículo 21. Salmo 50, 21. Y dice de esta manera: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Muchas veces el ser humano se crea en su corazón corrompido por el pecado a un Dios falso, contrario al Dios de la Biblia. Y en el contexto de este versículo,
nos habla de que Dios juzgará al mundo, de que Él no necesita nada para sobrevivir como nosotros, por ejemplo, el alimento, como la comida. Y también en el contexto está hablando de un pueblo desobediente que aborrece la corrección y echa a su espalda la palabra de Dios. En ese tiempo el pueblo de Dios era un pueblo desobediente que hacía lo malo y desechaban la palabra o la corrección de parte de Dios. Y hoy en día el ser humano está igual o aún peor que esas personas. Hoy muchos dicen, yo no creo en tu Dios. A mí me han dicho cuando salimos a evangelizar, quédate con tu Dios. Yo a ese Dios no lo quiero, yo quiero un Dios de amor. Y eso es lo que mucha gente hoy en día quiere, escuchar un Dios de amor solamente. Y siguen diciendo, no creo que tu Dios castiga a nadie. No creo que tu Dios envía a personas al infierno. Él es amor y Él nos ama tal y como somos. Este es un Dios falso creado por la mente carnal y nosotros queremos cambiar a Dios conforme a nuestro criterio e ideas. Es un error. Esto es exactamente lo que ha pasado con este país estadounidense. Aquí en Norteamérica, este país fue fundado bajo los principios bíblicos. Cuando llegaron de Inglaterra, vinieron ellos para tener libertad de religión y poder ellos adorar a su Dios conforme a las Escrituras. Y ellos querían librarse y tener libertad para adorar a Dios y conocer a Dios. Así que este país fue fundado bajo principios bíblicos y por eso es que Dios ha bendecido mucho este país. Pero a través de los años se ha infiltrado la ideología, el socialismo, el comunismo, como por el ejemplo, Black Lives Matter. Este es un movimiento que ha solamente introducido ideas, promoviendo el odio, el victimismo manipulador, dejando a Dios a un lado. Muchos piensan que ese movimiento ha traído un bien para este país, pero ha traído división. Y esas personas creen en Dios, pero no creen en el Dios de la Biblia. Es lo que ha pasado con ese país. Ahora, una de las verdades más importantes de las Escrituras es que Dios no es una fuerza impersonal, moviendo al universo sin razón o propósito. Tampoco es un poder caprichoso que fríamente manipula su creación hacia un propósito egoísta. Las Escrituras nos enseñan que Dios es un ser personal quien es consciente de su propia existencia, quien posee un intelecto y una voluntad, y quien es capaz de tener una relación personal con el hombre. Eso nos muestran las Escrituras, como por ejemplo, vamos a Jeremías. Jeremías 33:3. Dice lo siguiente. Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí Jehová les mandó decir a la ciudad de Jerusalén cuando estaba a punto de caer o de caer en ruina por medio del profeta Jeremías estas palabras. Le dijo esto, le dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el contexto vamos a ver lo que sigue diciendo en el versículo 4 al 8, dice, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las cosas, de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos para llenarlas,
de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Y sigue diciendo el 6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los estableceré como el principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y ahí es donde Dios les manda decir esto: clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿a quién debemos de clamar? Ellos tenían que clamar ¿a quién? A Dios. Y dice Dios: yo te responderé. Y dice Dios: yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿quién es quien revela aquí esto? Es Dios. Dios es quien nos enseña. Nosotros tenemos que clamar a Dios, tal y como este pueblo tiene que clamar a Dios. Y Dios dice: yo les traeré medicina. ¿Y qué más? Los sanaré. Perdonaré sus pecados. Ahí está un Dios que dice que los hirió con su furor y con su ira. Dice que pues Él escondió el rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Pero Dios es un Dios que está dispuesto a perdonar al pecador. Y ahí vemos el Dios de ira y el Dios de amor en las Escrituras. Y cuando habla de cosas grandes y ocultas que tú no conoces, estas son cosas más allá del entendimiento natural del hombre. Él es quien nos revela sus misterios divinos, no nosotros a Él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cegados. Nuestro entendimiento está nublado, entenebrecido, como dice en Efesios 4. Vamos a Efesios 4. Efesios 4, 17 al 21. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí está el apóstol Pablo hablando a los creyentes en Éfeso, a esta iglesia. Y él le dice: pues esto digo y requiero en el Señor. Él les manda a decir esto, que ya no anden conforme a los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Dice que ellos teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, cuando alguien no entiende los misterios de Dios o quién es Dios, ¿es por qué? Porque el entendimiento del ser humano pecador está entenebrecido. Y eso causa que el ser humano esté tan lejos de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. La ignorancia, por no conocer quién es Dios, no saber quién es Dios, y la dureza del corazón. Todo eso nos aparta de Dios. Y sigue diciendo: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, así en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados. ¿Quién os enseñó? Dice Cristo. Cristo. Conforme a la verdad que está en Jesús. En Jesús. Así como dije, solamente el único Dios verdadero es capaz de hacer que el ser humano pecador pueda tener una relación personal con Él. Es solamente Dios. Es Dios quien nos da nueva vida. Es Dios quien nos perdona. Es Dios quien nos redimide. Es Dios quien trae salvación a la vida de un pecador.
Es Dios. Uno mismo por sí solo no puede hacer esto. Es Dios quien tiene que hacer la obra. Ahora, Dios es consciente de su propia existencia también. Dios es consciente de su existencia. Quizá parece ser innecesario decir que Dios es consciente de su propia existencia, pero esta es una de las características fundamentales de una persona. Tú y yo sabemos que existimos, ¿verdad? Estamos conscientes de eso. Bueno, Dios también. Y hay muchas religiones fuera del cristianismo cuyo concepto de Dios es que es una fuerza impersonal, como el budismo, taoísmo, etc. O digamos, son también los testigos de Jehová. Creen que es solamente una fuerza o una esencia que mora en todas las cosas. Panteísmo, en griego, pan, todo, Deus, Dios. Pero el Dios de las Escrituras es una persona verdadera. Él es una persona verdadera quien es consciente de su propia existencia como distinta de todos los demás seres y cosas. Que Dios es consciente de su propia existencia, esto se revela claramente en las Escrituras. Podemos ver esto en la Biblia, que Él está consciente de su propia existencia. ¿Cómo se refiere Dios a sí mismo? En Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Desde el 13. Éxodo 3:13 al 14. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, es decir, Él es. Esta declaración es una afirmación poderosa de que Dios reconoce su propia existencia como una persona y expresa una expresión de soberanía y libertad. Así que Él es soberano. ¿Cómo es que dijo Dios? Yo soy. Diles que yo soy el que soy. Las Escrituras no solo nos enseñan que Dios es consciente de su propia existencia, sino también que es consciente de su individualidad. Él es distinto de todas las demás personas y cosas. Él es muy distinto. No se compara a las cosas de este mundo, a nosotros, mucho menos. Ahora bien, según las Escrituras, ¿qué declara Dios acerca de su propia y única existencia, aparte de todas las demás cosas y personas? Vamos a Isaías 45. Isaías 45, 21. Desde el 20, aquí está hablando de Jehová y los ídolos de Babilonia. Dice Isaías 45, 20 en adelante. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. ¿Qué estaba haciendo ahí esas personas? Rogando a un Dios que no salva. Dice el 21, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta.
¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. ¿Qué dice Dios? Dice que fuera de él no hay otro Dios verdadero. Hay dioses falsos que el ser humano se ha creado con sus manos, con sus mentes, sus ideas, sus pensamientos. Aún piensan que solamente el Dios de la Biblia es un Dios de amor, que no castiga. Pero aquí vemos lo que dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Así que Dios es un Dios justo, que va a pagar a cada quien conforme a sus obras. Que en el día del juicio, algunos serán para salvación o perdición, al cielo o al infierno. Es un Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Él dice, mírenme a mí y serán salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahí vemos que Dios está diciendo, está hablando de que solamente Él existe como Dios. Isaías 40. $25. Dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Él está preguntando, ¿a quién me hacen semejante o a quién me comparan? Es como, ¿quién se creen que soy yo? ¿Creen que me pueden comparar ustedes a sus ideas, a sus pensamientos? ¿Me quieren comparar o hacerme semejante a otros dioses que no escuchan, que no ven, que no hacen milagros, que no libertan, que no salvan? Él está preguntando aquí, ¿a quién me quieren hacer semejante? ¿A quién me quieren comparar? Es como decir, no hay nada o nadie semejante a Dios y no hay nada o nadie a que se le pueda comparar. No hay nada que podamos comparar con nuestro Dios. Salmos 89. Cinco al 8. Salmos 89, 5 al 8. Dice, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Por qué? ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? Dice el salmista, ¿quién se igualará a Jehová, al Dios verdadero? No hay quien se iguale a él. Y sigue diciendo, ¿quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentes? Ni el ser humano, dice ahí, será igual que Dios. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová. Dice esto el salmista, esas expresiones tan maravillosas, gloriosas del único Dios verdadero. Nadie se compara a ti. Nadie será semejante a ti. Tú eres solamente el único Dios temible y grande en la congregación de los santos. Formidable sobre todos cuantos están
a tu alrededor. Oh Jehová, dice Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Nadie se compara a nuestro Dios. Poderoso eres, Jehová. Existen muchos evangélicos que le exigen y le ordenan a Dios comparándole con el genio de Aladín, como si Dios fuera un Dios que cumple caprichos. Y a Dios no debemos ni podemos exigirle algo a Él. Cuando alguien comienza a orar, no tendremos un no por respuesta. Declaramos todo esto. Eso está mal. Sino que, Señor, se haga tu voluntad. Orar, pedirle a nuestro Dios, pero que siempre se haga su voluntad y no la nuestra. Si aún Jesucristo oró de esa manera como modelo para nosotros orar hacia el Padre. Cada una de estas declaraciones comprueba que Dios es una persona distinta e independiente de todas las demás personas y cosas. Jesús también dijo ser el yo soy. Vamos a Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Dice lo siguiente: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. ¿Quién es el Señor? Es Dios. En el Antiguo Testamento vemos que el Señor es Jehová, Dios, y aquí está diciendo: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, que es Cristo. El que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y ese título también se le dio ¿a quién? A Dios. En el Antiguo Testamento, y aquí Jesús dice el Todopoderoso. Así que para conocer bien a Dios y saber que Jesús es Dios mismo, para defender nuestra fe debemos de memorizar estos versículos. Es muy importante. Porque al momento de salir a evangelizar y nos encontremos con algún testigo de Jehová y digan que Jesús no es Dios, podemos ver y llevarlos a esos textos. El Todopoderoso. Esto es la primera y última letra del alfabeto en el griego. De esta manera, la causa primera y el propósito último de todas las cosas. Cuando Él dice principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso, dice ahí. Ahora vamos a Colosenses 1, 5 al 20. Colosenses 1, 15 al 20. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aquí habla ¿de quién? De Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? Aquí está hablando de Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Ahí estamos mirando. ¿Él es antes de qué? De todas las cosas.
Y él dijo en Apocalipsis 1:8, el principio y el fin, ¿verdad? Y aquí vemos que dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, de los creyentes. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Versículo 58. Juan 8:58. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, dice, yo era, dice, yo soy. Era y sigo siendo el mismo. Yo soy. Dice, antes de Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que él naciera, antes de que él estuviera, de que fuera creado, dice, yo ya estaba. Al decir Jesús estas palabras, antes que Abraham, él se refiere a 2000 años antes de su nacimiento. Él dice, yo soy, no yo era. Dice, yo soy. Cristo enseñó que Él es antiguo y eterno y que Él es Jehová, cuyo nombre significa yo soy. Él está aclarando y enseñándonos que Él es antiguo y eterno, que Él es Dios mismo y que su nombre es el yo soy, el gran yo soy. Así que vemos, Dios es personal, es una persona. Él está consciente de todo. Él sabe todo. Así que espero que esos estudios nos ayuden a conocer más a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quiénes somos nosotros y quién es Él? Que nosotros somos personas que estamos llenos de pecado y de maldad y que Él es santo, 3 veces santo. Y Él de los creyentes, de sus hijos, demanda santidad. Demanda vivir en santidad por agradecimiento por lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Eso es que nos va a mover a vivir en santidad. No que los cambios morales nos vaya a dar la salvación, no. Porque no depende de uno, depende de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites, oh Dios, conocer, Señor, quién tú eres. A través de las Escrituras, Señor, podemos ver que tú nos has dejado evidencias, Señor, y podemos ver que tú te manifiestas para con nosotros. Podemos ver, Señor, que tú eres el Creador, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres un Dios, Señor, justo, un Dios de amor, el cual muchos, Señor, quieren y otros rechazan.
y te quieren tomar, Señor, conforme a sus criterios, a sus ideas, pero permítenos a nosotros que podamos ver, Señor, quién eres tú, a través de la palabra que tú nos has dejado. Señor, permite, por favor, que nos podamos deleitar en tu palabra. Cada día que estemos aquí reunidos, Señor, para esos estudios, aún el domingo también, que nos empapemos de esta palabra, Señor, porque esta palabra, Señor, es el pan que da vida, aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Oh Señor, gracias porque me ayudaste para poder, Señor, hablar un poco de quién tú eres, de tu majestad, de tu grandeza. Un poquito, Señor, pero permítenos, Señor, el miércoles que viene para que podamos aprender más de ti. Oh Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.